A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Herbas. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Estamos en este programa de Emprender con Javier, con un economista, un emprendedor, un ecuatoriano que, Fabián, gracias por estar acá, pero permíteme decirle, un ecuatoriano que le quiere al Ecuador, un ecuatoriano que ha hecho industria, pero que también motiva. Fabián, gracias por estar en este programa con nosotros y poder compartir tus experiencias. Fabián, permíteme brevemente una reseña, porque tú vienes de una escuela en tu trayectoria profesional de haber trabajado en multinacionales, y no en cualquier multinacional, sino en multinacionales de mucha relevancia. Y sin embargo, en un momento dado de tu vida, decidiste pasar a hacer empresa tú, a ser tú el que genera las fuentes de trabajo, a ser tú un emprendedor. Así que qué grato escuchar esa trayectoria, esas historias, y qué gusto tenerte aquí en el programa, querido Fabián. Muchas gracias, Javier. Bueno, creo que debo comenzar por felicitarte por tener este programa, porque el motivar el emprendimiento es una manera de crear empleo, y crear empleo es una necesidad que sí tiene el país. Así que te felicito, sigue adelante, porque tú vas a ser el próximo presidente del Ecuador, así que esperamos que sigamos adelante con ese. Que Dios bendiga siempre a nuestro país, querido Fabián. Así es. O sea, y efectivamente yo terminé mis estudios y yo quería trabajar en Nueva York, porque pensé que ahí es donde más competencia iba a encontrar, y que si yo me iba a ser exitoso en Nueva York, era porque sí tenía algo que ofrecer. Entonces decidí ir a trabajar en Nueva York, y eso fue lo que hice. ¿Ese fue tu primer trabajo? Entonces, felizmente, yo había hecho un estudio anterior, y yo quería regresar al Ecuador a trabajar acá, pero entonces busqué las empresas que tienen sucursales o están trabajando en el Ecuador, y apliqué a ellas para mi trabajo. Tu cariño por el país hacía que tú busques regresar al Ecuador, aunque ya tenías trabajo en Estados Unidos y en Nueva York. Así es, en Nueva York. Entonces, bueno, comencé a trabajar, fui relativamente exitoso en mi trabajo. La empresa después siempre me dijeron, nosotros vamos a necesitar un gerente a poco tiempo en el Ecuador. Y entonces yo dije, yo quisiera que ustedes ya desde ya me postulen para ser ese gerente, y si ustedes prueban que yo soy suficientemente bueno, pues me lleven de gerente en el Ecuador. Y así pasó. Entonces trabajé con ellos en Nueva York, con toda la competencia y todo esto, pero me fue bien. Primero me mandaron a Venezuela para que trabaje en algunos proyectos, especialmente de ventas, y después de eso ya hicimos el cambio para que venga como gerente en el Ecuador. Entonces yo creo que ese fue un éxito, fue una carrera rápida, y vine de gerente en el Ecuador, que fue el objetivo que yo tenía al aplicar con estas empresas que trabajaban en el Ecuador. Entonces cumplí mi primer sueño. Entonces la verdad es que entre los planes que los jóvenes nos hacemos respecto de nuestra vida y nuestro futuro, mi plan siempre fue el ser un empresario independiente. Entonces... Y que, perdóname, pero que no debe ser fácil, ¿no? Porque tener un sueldo fijo, estable, en una multinacional, que seguramente siempre va a ser un sueldo muy bueno, y dar ese paso, ir a tú generar plazas de trabajo, pero también ir a una incertidumbre de no tener el cheque al final del mes que te está esperando, sino que tú tienes que ir a buscar, generar la actividad económica. La verdad es que no fue fácil, porque es evidente que lo que tú dices,
tenía una muy buena posición, tenía una serie de ventajas trabajando ahí, pero yo siempre he pensado que el dinero no es el todo, sino que hay satisfacciones personales que hay que buscárselas. Una satisfacción personal es poder ser el empresario uno mismo y generar los puestos de trabajo que se pueden generar siendo empresario, y a la vez facilitando para que el Ecuador se abran nuevas oportunidades de trabajo y de éxitos. Mi primer emprendimiento, que ya lo decidí cuando estaba en Nueva York, fue el ser zapatero. Zapatero en el sentido de que formé una empresa de producción de zapatos. ¿En ese entonces había productores de zapatos en el Ecuador o tú fuiste el que inicia? Bueno, como ya empresa bien organizada y todo esto, nosotros fuimos de los primeros, pero ya habían otras también que estaban trabajando en este campo. Ahora, lo importante fue que hicimos la empresa, comenzamos a trabajar, compramos la maquinaria en Italia, me conseguí un técnico italiano para que venga a trabajar con nosotros, y entonces emprendimos en esto de la producción de zapatos. Inicialmente hacíamos zapato netamente fino, de primer nivel, para caballeros. Marcas muy reconocidas además. Claro, marca Polini era una, claro. Polini era otra. Claro. Bueno, teníamos siempre, pensé yo que esto de la publicidad es una cosa que ayuda mucho, y hicimos una buena publicidad inicialmente de Polini, pero no llegábamos a los volúmenes de producción que yo quería llegar. Yo quería llegar a producir 1.500 pares por día. Entonces seguramente eso no lo iba a lograr en el mercado de zapatos de primera, zapatos de lujo propiamente dichos, pero sino en el mercado casual. Entonces fui en busca de un amigo que ya es zapatero por muchos años, tiene sus empresas en Centroamérica, y me recomendó, me dice, ¿por qué no te unes con Hush Puppies? Ellos tienen una línea completa de zapato casual y te pueden ayudar mucho. Ni tonto ni perezoso, fui a Hush Puppies y me uní con ellos. Me dieron ellos la representación, si cabe, de la marca en el Ecuador. Entonces nosotros desde ese entonces comenzamos a producir el zapato Hush Puppies, que muchos de ustedes deben recordar. Zapato Hush Puppies, el del perrito. Entonces tuvo muchísimo reconocimiento. La marca de zapatos que más se conocía en el Ecuador, en el momento en que estábamos nosotros en el mercado, era Hush Puppies, más que Nike o cualquier otra marca internacional. Entonces eso fue motivo de orgullo. Entonces tuvimos cerca de 25 años en negocio, hicimos una cadena de 37 almacenes de zapatos en el país, y teníamos también nuestra propia curtiembre. Entonces producíamos el cuero, hacíamos los zapatos, teníamos nuestra cadena de almacenes y finalmente exportábamos. Y exportamos zapato de invierno a Canadá con la marca Kodiak, que es seguramente la marca más prestigiada de zapato de invierno en el Canadá. Tú, entonces, como industrial, productor de zapatos, comenzaste a exportar a Canadá. A Canadá. Qué bien. Entonces, nos fue bien, trabajamos bien, pero los chinos son unos competidores que son difíciles de competir, difíciles de ganarles, y entonces comenzaron a buscar posibilidades de entrar a este mercado. Y cuando ellos entran a este mercado, o a cualquier mercado, por lo que he conocido, es sobre la base de bajar los precios, tener precios extremadamente bajos. Entonces, la verdad que me despeché. Pensé que seguir produciendo zapatos iba a ser muy duro. Yo tenía una marca que estaba prestigiada a nivel más alto. Entonces la competencia china era una competencia de verdad, una competencia muy, muy fuerte. Y como emprendedor ecuatoriano, viendo lo que es la industria china o el emprendedor chino, ¿qué dirías tú que podríamos hacer los ecuatorianos para, ante esa amenaza, evitar que se cierren industrias? Hoy en día se está hablando de un acuerdo comercial con China. ¿Qué se debía haber hecho antes para prepararnos? O que al final del día hay cosas que no están en el control de uno. ¿Qué es lo que debemos hacer hoy en día ante esa amenaza? Bueno, yo pienso que lo primero es que
hay que saber que para poder competir en el mundo internacional y competir localmente con las marcas internacionales también, hay que preparar y producir productos de calidad. Entonces, eso no nos faltaba. El problema era que los precios son extremadamente bajos. Entonces, te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, ahí los chinos comenzaron a entrar en el mercado de champiñones enlatados. Entonces, el gobierno pensó que la competencia china no era leal, que estaban vendiendo a precios por debajo de su costo de producción. Entonces, lo que hicieron fue ponerles un arancel adicional para la importación, en este caso era de champiñones, del 170%, que hacía muy difícil para los productores chinos competir en los Estados Unidos. Así protegieron su industria. Y seguramente la provisión de este producto en los Estados Unidos se hace a base de la producción de los chinos. Claro, porque ahora nos vas a hablar también de otro emprendimiento tuyo, exacto, que es agroindustria. Exacto. Tú fundaste y hasta el día de hoy tienes una gran marca en champiñones, exacto, que es Wipi, de la empresa tuya Invedelca. Así Cuéntanos en ese, porque ahorita nos contaste la etapa de industrial, productor de zapatos. Exacto. Y ahora cuéntanos también esa etapa que hasta el día de hoy la tienes, que es de agroindustrial. Así es. Y de un producto que quisiera también pedirte que nos menciones las bondades, las virtudes que tiene el champiñón como alimento. Bueno, en lo fundamental, nosotros, como parte de mi grupo familiar, habíamos rematado unas instalaciones para producir champiñones de una empresa internacional que no le fue bien aquí. Entonces, al comprar esas instalaciones, había la posibilidad de instalarse a producir champiñones. Entonces, yo vivía, la sede de la gerencia de esta empresa que gerencia aquí en el Ecuador, esa empresa internacional estaba en Guayaquil. Entonces decidí venir a Quito y emprender en negocios para poder ocupar las instalaciones que habíamos rematado. Entonces, el inicio de eso primero fue, y esto ya como emprendedor, contar la historia de cómo fue lo que sucedió en las cosas. El primer estudio que hice sobre cuál es la perspectiva de vender champiñones en el Ecuador era de que solo el 20% de los consumidores en nuestros estudios conocía lo que es un champiñón. El resto pensaban que el champiñón es un animalito que de algún tipo, no sabían que era un alimento. Entonces, seguramente... ¿Hace cuántos años? Eso es ya unos 40 años atrás. Entonces, seguramente cualquier emprendedor había dicho, no hay oportunidad, no hay mercado, es mejor retirarse. En mi caso dije, no, si es que el champiñón es un gran alimento, que es lo que yo había visto en los mercados de afuera, y si se vende, no hay razón para que no se venda aquí. Entonces tenemos que ver qué es lo que hay que hacer para poder vender, sabiendo que nosotros sí podemos producir un champiñón, que si es que lo hacemos, va a estar bien hecho. Así pasó. Ahí me recuerdas tú la historia, esa analogía del vendedor de zapatos que va al África y exacto, ve que nadie usa zapatos sino sandalias, y entonces y va otro vendedor. Exacto. El uno regresa a su empresa a decir, aquí no hay mercado, y el otro dice, aquí hay todo el mercado del mundo porque no usan zapatos. Tú fuiste el visionario que dijo, aquí hay oportunidad. Exactamente. Entonces, esa es exactamente la historia, no hay otra. En el sentido de que pensé yo que había oportunidad. Ahora, había que trazar un plan de trabajo que tome en cuenta el hecho de que no se conocía el producto de una manera tan precisa. Entonces, nuestro ingreso al mercado de champiñones incluía el enseñar al consumidor cómo usar el champiñón. Entonces, cada vez que compraban un producto Wipi, que es nuestra marca, inmediatamente tenían en el producto que habían comprado, estaba incluida una receta para que ellos puedan preparar el champiñón. Entonces, así fuimos creando ese mercado, así fuimos poco a poco desarrollando el interés por el champiñón,
Y el mercado de champiñones, que era virtualmente cero cuando iniciamos, hoy vale varios millones de dólares. Entonces, creo que lo importante en los emprendimientos, en mi criterio, es la perseverancia. Es decir, hay que insistir en lo que uno cree que debe ser, porque no hay razón para que al primer obstáculo pensemos que no hay cómo hacerlo y nos retiremos. Entonces, primero, la primera decisión hay que estudiarla, pero muy en detalle, y ver las posibilidades reales de tener éxito. Pero una vez que uno ya entra, se van a presentar dificultades todos los días, pero hay que vencerlas, no dejarse ganar por los problemas que pueden existir y que siempre existen. Así que perseverancia. Si inicia algo, vaya al final y vaya al éxito. Entonces esa es la experiencia. Y esa perseverancia genera legado. Mira que con lo que tú nos cuentas de tus recetas, mi madre comenzó a hacer, y esa es una innovación de ustedes como empresa, el ceviche de champiñón. Ceviche que es algo muy típico ecuatoriano, pero que siempre relacionado con productos del mar. Claro. Y ustedes sacaron esa receta y mi madre nos comenzó a hacer a nosotros en casa el ceviche de champiñón, que de hecho es muy rico, muy nutritivo. Muy rico. Lo único importante es que se siga la receta WIPI, que le decimos cómo hacer el ceviche de champiñón. Entonces, bueno, esos son lo que pasa en la vida empresarial, esos son los cambios que hay que hacer, hay que estar abierto a los cambios, ver qué es lo mejor que se puede hacer. Hoy día producimos del champiñón blanco, producimos del champiñón portabelo, hoy estamos entrando a una nueva variedad de productos un poco más exóticos, pero que son productos gourmet, de gran sabor. Entonces, este era el shiitake inicialmente, y vamos a sacar el ostra también. Entonces, estamos tratando de completar la línea, tal vez siendo los únicos que producimos algunas cosas, pero lo importante es que el emprendimiento de hace 40 años ha dado los frutos que pensábamos que podía dar. Hemos probado que no hay mercado, pero era necesario desarrollarlo, y lo hemos desarrollado, y eso ha sido inversión nuestra, y creo que hemos cosechado. Y la manera como nos hemos podido crecer, somos la principal empresa de champiñones en el Ecuador, y hemos crecido a base de un crecimiento interno, es decir, las utilidades que generamos son para invertirlas en el negocio y seguir creciéndolo, y eso es lo que hemos hecho por todos estos años, y ahora somos los líderes del mercado y la empresa más grande que existe en el Ecuador. Y en 40 años mantienes vivo el espíritu emprendedor, porque has sacado snacks, tienes este snack de chocho, o sea, sigues innovando, sigues desarrollando. Chochos y champiñones en algo se complementan, porque si hay un producto que es un superproducto, es champiñón. Tiene proteína, es un reemplazo de la carne 1 por 1 en términos del contenido de proteínas, tiene fibra que ayuda al metabolismo de las personas, y tiene fibra en una cantidad importante como para saber que puede influir en el funcionamiento del metabolismo en cada persona. Tiene varias vitaminas, B1, B12. Últimamente sacamos una campaña de vitamina D. La vitamina D hace los huesos más fuertes, para evitar que uno tenga estas enfermedades de los huesos que, llegando a cierta edad, son tan molestosas. Entonces, esa campaña la tuvimos. Es el único champiñón que tiene una cantidad suficiente de vitamina D como para hacer una diferencia para el consumidor en términos del fortalecimiento de sus huesos y del sistema de sostenimiento de los huesos y de la salud en general. Entonces, todo esto hemos hecho porque creemos que es importante que el aporte que estamos dando beneficie la salud de la gente. Entonces, una razón buena para usar el champiñón, los beneficios que trae a la salud de cada persona. Y la otra, en todas estas recetas, ¿qué es lo que hemos promovido? El que el champiñón hay que prepararlo, y al prepararlo se lucen las personas que son gourmets, porque es un producto que es muy noble y se lo puede preparar de muchísimas maneras. Ya el sabor y el gusto
va dado mucho por la persona que lo está preparando, pero eso es un producto que se presta para hacer ese tipo de digamos, de manejos especiales por parte de los gourmets. Toda la creatividad de quien cocina. El champiñón te va en la entrada, te va en el plato fuerte, en toda una cantidad de combinaciones. Eso. Tortas, quiche que se hacen con champiñón. Quiche de champiñones. Que es riquísimo, además. Claro, totalmente. No, o sea, es un gran producto, el superproducto. Hay unos cuantos superproductos en el mercado mundial. Uno de ellos, los champiñones. Los superalimentos que se conocen, ¿no? Que por su nivel nutricional, por sus ventajas, cualidades como las vitaminas que tú mencionas, es un producto que beneficia al consumidor. Exactamente. La salud del consumidor. Eso es real, eso es real. Entonces, que es un gran producto para consumir por los beneficios que puede traer, es verdad. Que es un gran producto para consumir porque de la manera, depende cómo le que quiera preparar, qué sabor quiere que salga, qué sabor quiere que tenga, qué textura, ya depende de cada persona que prepara. Y eso es lo interesante de esto. Fabián, y en tus múltiples experiencias emprendiendo aquí en el Ecuador, ¿qué dirías tú que deberíamos hacer los ecuatorianos para, tanto en política pública como en comunidad empresarial, para ayudar que esos emprendimientos, muchos, porque somos un país líder en la región en cuanto a emprendimiento, las mujeres ecuatorianas, las número 1 en el mundo, pero lamentablemente no todos terminan de hecho, la gran mayoría no llegan a hacer una actividad económica estable, sino que no pasan ese periodo de los primeros 3 años. ¿Qué dirías tú que deberíamos hacer los ecuatorianos para acompañar y apoyar a las y los emprendedores? Bueno, yo creo que es importante que tú seas el presidente de la República y que puedas organizar a través del sector público esquemas de apoyo. Mi criterio, el principal esquema de apoyo, ¿cuál puede ser? El facilitar crédito al emprendedor. Lo mismo pasa en la agricultura. No hay crédito para que los agricultores, el pequeño agricultor, pueda surgir. ¿Y qué es lo que sucede con el pequeño agricultor? Va a pedir un crédito y le piden los 10,000 documentos, los estudios y todo, claro. Es difícil para ellos presentarlos y no hay el crédito que necesitan para poder continuar. Entonces, creo que falta mucho apoyo de parte del sector público para ayudar a que vayan para adelante. No en facilitarles cosas que no sea lo que se necesita para hacer empresa. Financiamiento, el poder tener comunicaciones buenas, etcétera, ¿no? Esos son los factores que nos están faltando, pienso yo. Pero en términos de los emprendedores, yo digo, todos tenemos que ser emprendedores, todos tenemos que pelear por algo que creemos que se puede hacer, y es factible hacerlo, Pero claro, si uno se empeña a medias, no va a lograr entrar a nada. Si uno se empeña de verdad a fondo, es posible que se saque adelante cualquier proyecto, cualquier emprendimiento en los que ustedes puedan tener idea de hacerlo. Y es romper paradigmas. Tú has roto algunos paradigmas, el tema de que el ecuatoriano no consumía champiñón y no sabía qué era el champiñón, y hoy en día te convertiste en la mayor productor de champiñones aquí en el Ecuador. Fabián, pedirte que nos puedas dejar un mensaje, a quienes anhelan, desean emprender, y a quienes ya emprendieron, pero que se están encontrando con las dificultades y comienzan a dudar si es que continúan o no, que pasa mucho. Los que hemos emprendido muchas veces nos encontramos con esa disyuntiva, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o tal vez estoy insistiendo en algo que no tiene sentido? Y esas dudas permanentes, que alguien que ya emprendió, sin duda ese testimonio ayuda. ¿Qué nos puedes tú? Bueno, mi experiencia es que hay un factor que es definitivo y esencial. Se llama perseverancia. Y anótenlo ustedes en cualquier parte de su casa. Perseverancia. Porque, ¿qué es la perseverancia? Es este instinto, este dinamismo que uno desarrolla en el sentido de decir, ya inicié esto, voy a seguir para adelante porque tengo que llegar al éxito. Entonces, hay que insistir e insistir. No creo que haya actividad humana en la que no tenga dificultades. En definitiva, la diferencia es la actitud frente a la dificultad. El emprendedor tiene que tener una actitud positiva frente a la dificultad.
significando con esto, tiene que tener una actitud de buscar la solución de los problemas y seguir adelante. No cabe ser emprendedor si uno no tiene esa perseverancia para seguir adelante con las ideas que le nacieron en él y en definitiva le guiaron a hacer este emprendimiento. No hay que retirarse de estas cosas a medio camino, hay que seguir adelante, y yo creo que si se tiene la perseverancia y clara los objetivos que se persiguen, entonces yo creo que seguramente el éxito sí les va a acompañar. No sé qué piensas tú sobre eso. Sin duda, y te agradezco muchísimo, Fabián, por ese mensaje. Amigas, amigos, emprendamos, vale la pena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervás.